678, con fenomenales matices, todas las voces, todas del mismo lado. Revista Pronto, Emilio Dizzi irónico. Los teatros están llenos por culpa de este gobierno de mierda. Tenés mucha experiencia en temporadas de verano. Teatros llenos, mucha gente de turismo, una temporada como hace años que no ocurría, restaurantes llenos. ¿A qué se debe? Mira, te voy a responder con la misma frase con que les respondo a todos los que sin causa critican a este gobierno. Restaurantes llenos, bares llenos, teatros llenos, playas llenas. ¿La gente puede gastar? Esto es culpa de este gobierno de mierda. Twitter de Calu Rivero, actriz del Elegido. Qué difícil es creerle a Clarín, después de escucharla ayer a Cristina Fernández de Kirchner decir con sus propias palabras que no está de acuerdo con el poder eterno. La última chantada del monopolio. Esto es lo que se cantó ayer. En otro pasaje, alguien no gritaba gorila o algo así. Esta es la mentira de Telenoche. Otro lenguaje se habló hoy dentro y fuera del Congreso. Así es, los carteles y los cantos, un idioma aparte. Los militantes kirchneristas, además de elegir como blanco preferido al vicepresidente Cobos, dedicaron un cántico de advertencia a los periodistas. En otro pasaje, alguien no gritaba gorila o algo así. Mañeto no podrá patalear. Vargas Llosa abrirá la Feria del Libro. Primera carta de Horacio González. La invitación a Vargas Llosa es una ofensa a la cultura argentina. El presidente le pidió ayer al director de la Biblioteca Nacional que de algún modo deponga esta actitud de pedir que... Lo dice la carta. Pero en todo caso la presidenta dijo que hable, obviamente, como corresponde. Esa es la libertad que nosotros nos hemos ganado todos los argentinos y que reivindico como tal. Mire que yo no soy de elogio fácil, obviamente. Me pareció... No, sáquelo de fácil. No soy de elogio, totalmente. se lo tomo, digamos, ¿no? La actitud de Cristina me pareció muy elogiable. Bueno, algo debe estar pasando. Ahora voy a llamar al servicio meteorológico. A Guinness, los Vargas Llosa, etcétera. Los populistas demagogos de derecha. Yo creo que él es un tipo que está, digamos, siendo el vocero de la causa de los consorcios internacionales. Que lo inviten a este personaje y vocero de la derecha económica, antipopulista y que está en contra de los gobiernos que han surgido en América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues que ha resucitado otra vez el populismo, nacionalizar empresas, convertir al Estado en el empresario. Yo creo resistir ese populismo de una manera muy enérgica. Pero afortunadamente hay muchos países en América Latina donde el populismo no ha aprendido, Chile por ejemplo, y al contrario hay unas políticas modernas, sensatas, que están trayendo beneficios al país, ¿no? Estoy esperando a mi próximo premio Nobel, para ver a qué país voy a hablar mal. Vargas Llosa. Escuchen, ya tengo las bolas llenas de hablar de Vargas Llosa. Las bolas llenas tengo de hablar de Vargas Llosa. Hoy nos visitan Horacio González y Américo Cristófalo. ¿Programón o me parece? A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. El asesinato de Mariano Ferreira, la impericia de Locles. ¿Pero por qué destruye la prueba? No se destruyó ninguna prueba. Y le voy a explicar por qué no lo puedo destruir. Este sería un proyectil. Yo lo único que le pido es que, si ustedes pueden ver que acá no hay ninguna marca.
No. Yo voy a golpear 10 veces sobre esto, que es metal, no es fórmica, o sea, es más duro, ¿no? He marcado el metal. ¿Hay alguna deformación? Y alguna hay. ¿Hay alguna deformación? Y alguna hay. La voz de Gustavo. Con voz propia en América 24. ¿Sabe qué? Con mucha libertad. Con absoluta libertad. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y hasta mañana a Con Voz Propia. A dos voces, con Marcelo Bonelli. Con Voz Propia. Juan Pablo Barsky, el mejor analista de medios de la Argentina. Es interesante ver qué tema o qué temas de los tantos que abordó con profundidad Cristina son elegidos por cada uno de los diarios para el título principal de su portada. La presidenta retó a los gremios y fue ambigua con la reelección, titula La Nación. Al hablar en el Congreso dijo que no será cómplice de acciones violentas, descartó reformar la Constitución y pidió que no la presionen con su candidatura, pero dio señales de continuidad. Anunció un subsidio para embarazadas. Una grosería esta frase. Anunció un subsidio para embarazadas. No, extendió la asignación universal por hijo. No es un subsidio para embarazadas. Se le escapó la tortuga a mi diario La Nación. El profe aislado. Hace un rato recibí un mensaje del mago Coria. Al maguito lo conocí hace unos años y ya me dijo, contá conmigo para lo que quieras. ¿Vos no harías política ni loco? No sé hacer política, además. Me parece que hay que hacer política los que saben hacer política. Miguel de Yema cree que voy a bajar los impuestos. Haciendo va a aparecer eso. 678 Osado. Nos animaremos al tema Luli Salazar, Martín Redrado. Los medios versus Redrado. No quiero hablar más de esta persona porque me parece que es una persona que miente a todo el mundo. No hace falta darle ni un minuto más ni de prensa ni hablar de él. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con @Martín Redrado porque me desilusionó como hombre y como ser humano. Ahora, o sea, sí. Abajo del camión lo mandó. En el sueño te veía inteligente, pero al despertar me di cuenta que se puede tener inteligencia y ser un estúpido en lo emocional y hasta un imbécil en lo moral. Otro día de fantásticas noticias. 1. La gente se sigue avivando. Diarioregistrado.com. Prensa partidaria. Dicen que el mercado funciona. Caen las ventas de Clarín. El mercado funciona, se escuchó decir a uno de los llamados especialistas en medios. Al menos en este caso se autorregula. ¿Qué caso? Clarín. Ocurre que, según el IBC, sus ventas diarias se desploman mes tras mes. 2. Ventas minoristas. Ventas de comercios crecieron 7,5% en febrero. 3. Patentamiento de autos. Datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Patentamiento de autos aumentó 33,2% en febrero. ¡Despega! 678. Un programa que sin empacho te clava la fulminante. Deslumbramiento y sexo. Después el deslumbramiento queda otro 6, 7, 8 meses. 6, 7, 8 meses. Ya está aburrido. Hay que proponer. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de
678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. ¿Todos bien? Te vi con calor abanicando. Tengo la agitación del momento. Son calores que vienen. Sí, sí. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Américo Cristófaro. Hola, Américo, ¿cómo te va? Es director de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Américo. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio, bienvenido. Director de la Biblioteca Nacional, integrante del grupo Carta Abierta. Vamos a estar hablando, obviamente, de las cartas que escribiste en estos últimos 2 días, obviamente, alrededor de la presencia de Vargas Llosa o de la invitación de Vargas Llosa para la apertura de la Feria del Libro. Hay polémica sobre este tema, lo vemos al informe y lo debatimos. Pésima noticia para Mañeto. Vargas Llosa abrirá la feria. En efecto, Vargas Llosa abrirá la Feria del Libro, por lo que millones de argentinos podrán conocer su pensamiento, de modo que seguirán barranca abajo los intereses de Mañeto y sus afines. Tiempo Argentino. Primera carta de Horacio González. La invitación a Vargas Llosa es una ofensa a la cultura argentina. Vos te manifestaste en coincidencia con la gente de Carta Abierta, rechazando, oponiéndote a la presencia de Vargas Llosa en el acto inaugural de la Feria del Libro. ¿Por qué? Yo creo que él es un tipo que está, digamos, siendo el vocero de la causa de los consorcios internacionales. Que lo inviten a este personaje y vocero de la derecha económica, antipopulista y que está en contra de los gobiernos que han surgido en América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues que ha resucitado otra vez el populismo, nacionalizar empresas, convertir al Estado en el empresario. Yo creo resistir ese populismo de una manera muy enérgica. Pero afortunadamente hay muchos países en América Latina donde el populismo no ha aprendido, Chile por ejemplo, y al contrario, hay unas políticas modernas, sensatas, que están trayendo beneficios al país, ¿no? Vocero de la derecha económica, antipopulista y que está en contra de los gobiernos que han surgido en América Latina. La Nación, dijo Vargas Llosa, que termine el aquelarre en la Argentina. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo. Este tipo, muy probablemente, largue un discurso de derecha en la Feria del Libro. Martín. Lo único que me falta es ponerme a defender a Vargas Llosa. Su posición política me pareció deleznable. Yo creo que entiendo todo en política latinoamericana, salvo Argentina. ¿Cómo se puede entender el caso de Argentina? Un país que era democrático cuando 3/4 de Europa no eran democráticos. Era una de las sociedades más prósperas del mundo. Que los argentinos han querido ser pobres, han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. Hay una responsabilidad, digamos, del pueblo argentino en lo que ha ocurrido. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación política, intelectual! ¿Cómo es posible? Su posición política me pareció deleznable desde hace 20 años. Yo cubrí las elecciones cuando Vargas Llosa compitió por la presidencia. Fujimori no lo conocía a nadie. Yo cuando llegué a Lima prácticamente no sabía ni quién era Fujimori. Fue una cuestión de una semana donde empezó a imponerse. Y yo creo que todavía le debe quedar el trauma a Vargas Llosa de esa derrota terrible que tuvo porque era el candidato cantado. Y vos veías ahí cómo las opciones que había eran la de un elitismo feroz, como el que representaba Vargas Llosa, que se proponía como el candidato de la clase alta, o Fujimori, que terminó siendo una aberración política, y también, y ahí sí hubo una corrupción muy ligada a métodos de lo que tradicionalmente se llama populismo. Creo que Vargas Llosa se debe haber quedado en ese momento, porque fue muy humillante para él admitir esa derrota, y de hecho abandonó Perú y se fue a vivir a Europa ahí, no quiso volver a pisar su país. La gente de la Fundación El Libro, ¿no son ellos los que decidieron que Vargas Llosa hablara? ¿Quién es la Fundación El Libro? ¿Por qué eligen por nosotros?
No, bueno, eligen como vienen eligiendo desde hace 30 y pico de temporadas y en general... 7 tipos son. El tema acá no pasa, me parece, por definir quién es Vargas Llosa, qué escribió, cuándo, o cuán neoliberal es. Eso es una cosa, y otra cosa es tirarle con cierto aparato de poder a un tipo para callarle la boca. Y cuando salió hoy la carta de Horacio González, a quien yo realmente quiero muchísimo y respeto muchísimo, director de la Biblioteca Nacional, a la Cámara del Libro, apretándolos de algún modo para que Vargas Llosa no hablara en esa inauguración, me parece un gesto bastante autoritario. Página 12. El texto de la segunda carta. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Esta mañana he recibido un llamado de la señora Presidenta de la República, en el sentido de afirmar la sustancia, la forma y la pertinencia del debate democrático en todos los planos de su significación. En ese sentido me ha pedido en mi carácter de director de la Biblioteca Nacional retirar la carta que anteriormente les he enviado, en la que proponía que el señor Vargas Llosa diera su conferencia, pero no en carácter de acto de inauguración de la feria. Cristina, al marcar sus diferencias con Horacio González, se puso a la derecha en el bolsillo. La presidenta le pidió ayer al director de la Biblioteca Nacional que de algún modo deponga esta actitud de pedir que... Lo dice la carta. Pero en todo caso la presidenta dijo que hable, obviamente, como corresponde. Esa es la libertad que nosotros nos hemos ganado todos los argentinos y que reivindico como tal. Mire que yo no soy de elogio fácil, obviamente. Me pareció... No, sáquelo de fácil. No soy de elogio, totalmente. se lo tomo, digamos, ¿no? La actitud de Cristina me pareció muy elogiable. Bueno, algo debe estar pasando. Ahora voy a llamar al servicio meteorológico. Sí, evidentemente. Pasó esta noche un elemento positivo. La presidenta o se dio cuenta, o tuvo rapidez de reflejos, o tuvo astucia, o tuvo, ¿por qué no concederle, la muy sana intuición de que era una barbaridad? Vargas Llosa es una de las grandes plumas de todos los tiempos, que merece ese honor, que a su vez será un honor para un sector importante de la sociedad. Y solo un fanático podría acusarlo de derechista. Si el intelectual no tiene una cuota de provocación a contracorriente, suele convertirse en un funcionario del montón que apela a la obsecuencia para mantener sus privilegios. Y una mirada sectaria, militantista y enferma de ideologitis, la de Horacio González. La señora Presidenta me hizo conocer su opinión respecto de que esta discusión no puede dejar la más mínima duda de la vocación de libre expresión de ideas políticas en la Feria del Libro, en las circunstancias que sean y tal como sus autoridades lo hayan definido. Tal como me lo ha expresado, no es concebible la vida literaria y el compromiso con la ensayística social sin un absoluto respeto por la palabra de los escritores o de cualquier ciudadano, cualquiera sea su significación o intención. Les escribo comunicándoles este diálogo con la Presidenta en la certeza de que estamos comprometidos en toda discusión que sirva para dar más cualidades a la vida democrática, como este intercambio de cartas también lo certifica. Atentamente, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Estaba invitado e iba a venir aquí José Pablo Feynman, que no pudo venir porque se quedó encerrado. Buenas noches, Martín. Te quedaste encerrado. Sí. Estoy esperando a mi próximo premio Nobel. Para ver a qué país voy a hablar mal. Vargas Llosa. Escuchen, ya tengo las bolas llenas de la de Vargas Llosa. Las bolas llenas tengo de la de Vargas Llosa. Bueno, muy bien. ¿Te pasa lo mismo que le pasa a José Pablo en relación a Vargas Llosa, Horacio? No. En cuestión de completitudes, o sea, de cómo estar lleno, no. Pero Vargas Llosa entró en mi vida. Antes lo leía, y lo leí mucho, Vargas Llosa. Siempre me gustó, pero ahora entró en mi vida de otra manera. De una manera más. Así que, de alguna manera, hoy me dicen Vargas Llosa por la calle. Bueno, ¿cómo pensás estas? Por lo menos escuché dos acusaciones fuertes. Una de apretador, que creo que Martín Caparrós usó ese calificativo, y otro es que tenés una enfermedad que se llama ideologitis de parte de Leuco.
Bueno, respecto a la primera acusación de carácter no médico, la de Martín. Sí, gesto autoritario, dijo también. Y gesto autoritario, sí. Antes quiero aclarar que yo tengo un gran afecto por Martín Caparrós. Todos nosotros. Tengo una vieja amistad con Martín Caparrós y cualquier indicio de discusión con Martín Caparrós tiene ese trasfondo de afecto, de memoria y de reflexión sobre nuestros respectivos itinerarios. Efectivamente me dolió que dijera que se tira parte del aparato del Estado sobre la cabeza de alguien, que es un gesto de apriete, que hay autoritarismo. En realidad, Vargas Llosa viene precedido por una aureola, que es un aparato comunicacional enorme, de alcances mundiales. Cualquier cosita que se diga, un fundamentado, una mínima discusión sobre dar la conferencia magistral que se propone dar, pero no en el lugar donde está destinada la Feria del Libro a hacer su inauguración, que siempre fue destinada a un escritor argentino o latinoamericano suficientemente cualificado en su momento de madurez, en el momento en que puede expresar con un distanciamiento político, incluso como fue el gran discurso de Ricardo Pilo, de Griselda Gambaro en la serie del libro recientes, puede expresar los sentidos y los rumbos de la literatura en Argentina. Esto siempre había sido así, por eso la presencia de Vargas Llosa en ese momento tiñe a la Feria del Libro de lo que Vargas Llosa hoy representa desde el punto de vista político, porque podríamos decir que en el mismo envase llamado Vargas Llosa hay como dos hemisferios, digamos. El Vargas Llosa, que actúa en términos muy explícitos en nombre de una derecha mundial, y el novelista, que merece una discusión interesante como novelista, que todos hemos leído, y que desde La Casa Verde o La Ciudad y los Perros hasta El Sueño del Celta merece, a mi juicio, una observación del interés que por lo menos en mi caso he tenido al leerlo, más en el Vargas Llosa joven, por cierto, pero la última novela no me pareció para nada desdeñable, me pareció, voy a decir, más de laboratorio, más profesional, pero es una gran novela. Este gran aparato comunicacional que preside Vargas Llosa, pues, digamos, una especie de, no de presidente de la República de las Letras, un monarca de la no República de las Letras, un monarca de las letras mundiales, además el premio Nobel, que es un complejo premio político también, no se puede decir que se le ha tirado nada encima. Era una sugerencia en un diálogo con las personas que dirigen la Feria del Libro, que son todas personas conocidas. En ningún momento se ordenó nada, esas son cosas que no se hacen, que no se pueden hacer, es parte de los debates en las que está inscrito la Argentina, desde Mariano Moreno en adelante. De modo que el rumbo que tomó el debate, debido al hecho de que sí hay un aparato ideológico en Vargas Llosa, y creo que podemos decir de alguna manera que el mal que lo aqueja podría ser la ideologitis perfectamente, si se define mejor que quisiera decir ideologitis, ¿no? En el vademecum que está usando un de sector Leuco, de la... Bueno, y en ese sentido quiero decir que el llamado que recibí de la presidenta fue un llamado preocupado por el rumbo que tomaba el debate, fue un llamado realizado el mismo día en que tenía que hacer el discurso en el Congreso, revela que estaba muy atenta a la cuestión, me impidió que hiciera una carta que contribuyera aún más, puesto que yo pensaba que estaba claro, a definir el papel de una institución cultural pública que pertenece al Estado, como la Biblioteca Nacional, en el resguardo absoluto de cualquier posibilidad de que no haya una libertad de palabra en la Feria del Libro, y ese es el sentido de que me haya pedido que se retirara la carta. A mi juicio, eso no implica que el debate no siga como está siguiendo, en términos totalmente civilizados, en lugares de fuerte escucha, y tal como se debate en la Argentina, la literatura, las grandes corrientes literarias, las corrientes políticos literarias. Adicionalmente, la presidenta me trazó un comentario, a mi juicio, muy interesante respecto al papel del intelectual, del funcionario, del escritor, el papel del debate de una institución pública, y eso me pareció realmente muy interesante, porque lo que está aquí en debate es un debate muy viejo, un debate que no se puede hablar con palabras extraídas ni de la medicina ni del juego con los aparatos de poder, que es el debate de las relaciones entre intelectuales y política, y el debate sobre la Feria del Libro también, sobre la presencia del premio Nobel, y el debate sobre el premio Nobel, el mismo, que me parece todos debates interesantísimos. La sociedad argentina está madura para hacerlo. ¿Escuchaste, digamos, un reproche, te pareció, de parte de la presidenta? No, escuché una observación interesada.
diría que preocupada. Es decir, yo no fui el censor censurado, no existe esa situación. Creo que sería interesante decir que los diálogos que se producen, en este caso, no tengo diálogo con la presidenta, salvo algunas ecuaciones formales, nunca me había llamado, mucho menos en mi casa. Y me llamó 2 veces por el mismo tema, ese mismo día, en una demostración de preocupación por el rumbo que tomaba el debate y comentándome sus experiencias en relación a la relación funcionarios intelectuales, ¿no? Barra. Pero quería preguntar si de todas maneras usted preferiría entonces que Vargas Llosa no abriera la Feria del Libro. Bueno, a esta altura me parece un debate menor. Yo me da la impresión que las autoridades de la Feria del Libro van a definir que abra el debate Vargas Llosa. No concibo que a esta altura se produzca otra cosa, y por lo tanto tendremos que escuchar respetuosamente a Vargas Llosa y continuar con el debate. Creo que, como digo, el espacio intelectual y cultural de la Argentina, como lo demuestra el debate en el programa de anoche que ustedes mostraron, a mi juicio está maduro perfectamente para valorar como lectores la obra de Vargas Llosa y señalar una oposición a la fuerza de esta derecha mundial que es simplista, asombrosamente simplista, sumaria y esquemática. Espero que esto no sea tomado como parte de un sistema de enfermedades, ¿no? Que llama la atención de un hombre cuyos personajes en sus novelas, todos sus personajes son espiritualidades muy complejas, las de Vargas Llosa. Siempre me ha parecido eso. Y sin embargo, cuando tienen que juzgar la escena política, es tan trivial, tan asombrosamente sometido a reglas de simplificación, que realmente da un poco de penuria discutir con un pensamiento de esa índole. Pero creo que la discusión debe ser incluso para ayudarlo a Vargas Llosa que mejore su perspectiva de interpretación política de la interesante complejidad que hoy tiene Latinoamérica. A ver, Américo. Sí, a ver, primero señalar, subrayar muy intensamente la sorpresa de que de pronto apareciera en la opinión pública un debate de esta naturaleza, con la fuerza con la que apareció en estos días, porque me parece que es un debate que compromete extrañamente, digamos, para los debates a los que estamos acostumbrados, la relación entre literatura y política de un modo muy intenso, discusión que públicamente me parece que en la Argentina había dejado de tener densidad desde hace mucho tiempo. Es decir, yo recuerdo, digamos, por ejemplo, no sé, las opiniones de Borges que efectivamente despertaban debate político. Recuerdo la intervención de Sábato, por ejemplo, en el primer alfonsinismo acerca de cuestiones vinculadas con los derechos humanos y demás. Pero me parece que es un debate, el de la relación entre literatura y política, que dejó de tener densidad, espesor, etcétera, y que, digamos, en ese sentido, me parece que, en primer lugar, habría que felicitar aquí al amigo González, que permitió de algún modo, con este gesto, digamos, despertar este debate, que entiendo que es un debate que no solo es maduro, sino que además tiene una enorme cantidad de aristas por donde abordarlo, digamos, porque, por ejemplo, uno podría preguntarse ¿qué es un escritor de derecha? Digamos, ¿cómo concebir un escritor de derecha? Si uno sigue el debate, pareciera que predominantemente se juzga a un escritor por sus opiniones, digamos, pero probablemente exista también la posibilidad de pensar alguna relación más intrínseca, por así decir, a la forma de su escritura, digamos, para definir allí no solo una posición de opinión, digamos, sino además una marca fuerte respecto de su posición política, ideológica o moral. Entonces, 2 palabras más, porque me parece que hacen al contexto del debate. Uno es el espacio de la Feria del Libro, ¿no? Que me parece que es un espacio que merece también recuperar alguna discusión, ¿no? La Feria del Libro de Buenos Aires, si bien, digamos, frente a episodios de esta naturaleza, inmediatamente opina en el sentido de las libertades, los derechos, la tolerancia, etcétera, digamos, es sin embargo un espacio donde el libro es tratado, digamos, como una salvaje mercancía, digamos, que está fundamentalmente dominado, por así decir, por grandes corporaciones editoriales, que, por otra parte, digamos, son, me parece a mí, y se podría pensar y se podría incorporar esto al debate argentino,
empresas asociadas en más de una ocasión con empresas de medios o con empresas que en general pertenecen al campo de la industria cultural, por así decir. Es un debate interesante, es interesante discutir en el contexto de la democratización de la palabra, que es el contexto de la discusión de la ley de medios en la Argentina, las relaciones con el mundo editorial. Y efectivamente la posición de la feria en este sentido me parece que ha desembocado muy claramente en un escenario de mercado muy intenso. Entonces una buena pregunta es si efectivamente un poco, en cierto modo, ese punto tan frágil o tan delicado del debate, digamos, si las instituciones públicas que tienen relación efectivamente con la cultura y con el libro no pueden opinar acerca de, ¿no? Sí. Digamos, cómo se desarrolla la Feria del Libro de Buenos Aires. Me interesa esa respuesta, Horacio, respecto de lo que... Bueno, yo estoy de acuerdo en opinar lo que se jugaba en la opinión que le di en la primera carta, ya que ahora me convertí en un escritor de misivas. Epistolario. En la memoria del epistolario argentino. Cartógrafo. No, bueno, es hay que otras cartas hoy en parecía juego, ¿no? una Parece. orientación, voy a tomar lo que decía Martín Caparrós, parecía que era una orientación dada a los directivos de la Feria del Libro por parte de un sector del aparato del Estado. Bueno, yo no estaba pensando en ningún aparato, era una discusión franca con los términos que dice Américo, con los directivos de la Feria del Libro, pero se pudo presentar la posibilidad que eso sea confundido por el modo en que fue tratado por los grandes medios. De ahí la pertinencia de la intervención de la presidenta, debo decir. Clarísimo. Para mostrar no mi ideologitis, sino mi oficialitis. Muy bien, vamos a seguir con el tema. En este caso, el informe tiene que ver con populistas y demagogos de derecha. Lo vemos. Populistas demagogos de derecha. El muy a su pesar peruano Mario Vargas Llosa es sin dudas el líder de los intelectuales derechosos que, al acusar a otros de populistas y demagogos, no hacen más que mirarse al espejo. Últimamente la Argentina se ha querido que crezca el miedo. Es decir, están usando elementos típicos de la dictadura. La inmensa mayoría del país no comparte lo que hace el oficialismo. Entonces el oficialismo, para lograr mantenerse en el poder, recurre a los métodos de la dictadura. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¿Cómo se encontró esta vuelta a la Argentina? Hay un deterioro no solamente, digamos, en lo obvio, en el clima enrarecido, crispado, que está provocando el asedio gubernamental permanente contra las instituciones democráticas, un producto muy típicamente argentino, es decir, un producto del sistema argentino, que es un sistema disfuncional, corporativista, semifascista, si quieres, Yo diría básicamente que la batalla se ha ganado, es decir, se ha ganado hoy día en buena parte de los países de la región, se ha ganado entre los jóvenes, entre los estudiantes, muchos de los universitarios que anteayer nomás, digamos, se enrolaban en grandes causas revolucionarias, hoy día están más bien interesados en crear empresas, en aprender idiomas, en interconectarse con el resto del mundo. Esa batalla ya se ganó, pero también en algunos otros países que están mejor orientados, donde a pesar de ello hay bolsones de idiotez relativamente importantes. Hoy todo el mundo habla de populismo y no siempre entienden lo que quiere decir. Yo diría, ante todo desde el punto de vista político, sería la sustitución de una democracia representativa por una democracia plebiscitada, con la sustitución de los partidos políticos por un líder que se le llama carismático, porque suele tener cierto atractivo, a veces no tanto, como en el caso actual. Creo que Argentina pues todavía no consigue fortalecer sus instituciones como lo han hecho otros países latinoamericanos. A diferencia de lo que ocurría, Alberto, en el pasado, cuando eran los golpes militares abiertamente, los golpes clásicos, la gran amenaza a la democracia latinoamericana, hoy la principal amenaza a la democracia latinoamericana son presidentes que llegan al poder por la vía legal y desde el poder desmontan la democracia con el argumento o la justificación del populismo, ¿no? Y esto es muy grave. Veamos esta paradoja. Estos populistas demagogos de derecha se dicen amantes de la eficiencia. Sin embargo, el discípulo criollo de Vargas Llosa, Marcos Aguinis, en su último libro incurre en soberana paparruchada. Larepublica.com de Uruguay. Pifia. Escritor argentino confunde a Galeano con Marciano Durán.
Marcos Aguinis atribuye a Galeano algo que éste no escribió. Marcos Aguinis, novelista y ensayista argentino de renombre, acaba de publicar en Sudamericana el libro Elogio del Placer, donde critica a Galeano por algo que escribió el director de Cultura de Maldonado. Disculpándonos por tanto Vargas Llosa en el programa de hoy, cierra el informe Eduardo Galeano. Yo estuve en Italia hace unos meses y en una conferencia de prensa ya me tenían aturdido con las preguntas sobre el populismo en América Latina y la demagogia, el peligro del populismo. Yo les dije a los tanos, por favor, somos amigos, confíen en mí, yo no los voy a defraudar, no les estoy mintiendo, no hay peligro de populismo ni de demagogia en América Latina, no se alarmen, les aseguro que no hay peligro. Les dije a los italianos, les aseguro que Silvio Berlusconi no tiene la menor influencia en América Latina. Postdata. Martín Redrado es a Berlusconi lo que a Aguinis a Vargas Llosa. Bueno, muy bien. A ver, Américo, es interesante, el debate ya tiene unos cuantos años en la región, esta cuestión del populismo y la demagogia en América Latina. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, parece que tiene una insistencia fenomenal. Yo verdaderamente pensaría, no es novedoso lo que voy a decir, pero me parece que podríamos pensar en confrontar lo que desde esa derecha intelectual se llama populismo, con lo que ellos mismos piensan acerca de cuál es la forma de la república, ¿no? Confrontar populismo y república y señalar, por ejemplo, que en el caso argentino, digamos, muy probablemente, digamos, lo que aquí se ve o lo que estos Sebrelli, Vargas Llosa, etcétera, Aguinis muestran bajo la amenaza del populismo, es una de las formas más extendidas, por así decir, del republicanismo en la Argentina. Yo no puedo imaginar una república, digamos, con crímenes de lesa humanidad sin juicios. Digamos que en ese punto me da la impresión de que la forma del Estado, desde el 2003 en adelante, digamos, ha ido adquiriendo, muy a pesar de las definiciones que efectivamente se dan en el sentido de que estamos frente a un escenario populista, han ido adquiriendo, digamos, muy inteligentemente la forma de un republicanismo y de un ensanchamiento, por así decir, del derecho y de la democracia. Parte del debate al que asistimos claro, tiene que ver con eso, digamos. ¿No? Me parece que efectivamente, digo, la Argentina está en condiciones de discutir este tipo de escenarios porque en lo que estamos es en un gran ensanchamiento, por así decir, del debate político, ¿no? ¿Barra? Sí, quería retomar esto que parece que apareció como la comparación entre Borges, que pensaríamos si va Borges o Vargas Llosa. Borges era un señor conservador, era, creo que mejor escritor, que es un tipo que tiene un adjetivo, que es borgiano, y Vargas Llosa no tiene vargallosiano. Así que para mí eso... Y aparte me gusta más. Pero Borges era un tipo gorila, conservador y de derecha, que opinaba eso. Vargas Llosa no es un tipo que opina, ni es vocero, como decía Feynman. Es más, que eso es un operador, es un agente de instituciones internacionales vinculadas a otras instituciones internacionales, como, y me anoto, él es el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, que es amiga del Instituto Manhattan, la Agencia Interamericana de Prensa Económica, que tiene como lema, por ejemplo, la principal diferencia es que en Estados Unidos la economía es conducida por inversionistas y empresarios en abierta competencia, mientras que en América Latina por los políticos y burócratas. Es también amigo de la CEDICE, que es el Centro de Divulgación, es muy lindo el título, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, y del Instituto Cato, que tiene sede en Washington, cuyo eslogan es libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. Acá en Argentina, los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad son los de la Fundación Atlas, donde está López Murphy, Solanet, Esper, Kachanowski. No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto, es un señor que en el año 2003, cuando empezaba el gobierno de Kirchner acá, estaba en Irak cubriendo, invitado por organismos oficiales de Estados Unidos, cubriendo los bombardeos de Irak con guardaespaldas yanquis.
y contando cómo veía él esa extraordinaria saga de los norteamericanos destruyendo Bagdad. ¿Sabes que me quedé pensando en la comparación que hiciste con Borges? Y pensaba que sí, Borges era obviamente un gran provocador. Barones se relame porque conoció bastante el tema, ¿verdad? Sí, yo me gustaría, sobre todo en términos estoy políticos, casi de acuerdo, ¿no?, con todo lo que se dijo. Me parece que el eje ahora, después de este debate, es la organización de la Feria del Libro. Y el contexto, más o menos se dibujó acá, pero se enfocó sobre Vargas Llosa y su ideología, que en realidad es una ideología compartida por muchísimas personas en el mundo, tan inteligentes o más que Vargas Llosa, por lo cual, ¿cuál es lo ominoso, lo agraviante de la situación de la organización de la Feria del Libro? Les voy a decir por qué no se habla mucho de la organización de la Feria del Libro. Porque los escritores son editados por las grandes empresas editoriales. Yo mismo he sido editado por Sudamericana. Y debo decir lo siguiente, que las editoriales argentinas, las grandes editoriales argentinas, el capital de las editoriales argentinas está hecho por capitales españoles en su gran mayoría. Capitales españoles que además tienen un diario importantísimo como el diario El País, como 400 emisoras en América Latina, de divulgación permanente contra el populismo, contra los gobiernos latinoamericanos. Y Vargas Llosa es el escritor preferido del grupo Prisa, que es uno de los grupos importantes, que acá tiene también afluentes. ¿Qué significa? Que este contexto de la organización es coherente con la invitación a Vargas Llosa. No van a invitar a Eduardo Galeano. Bueno, pero también la pregunta sería si con Eduardo Galeano hubiéramos tenido esa actitud disonante. Y Eduardo Galeano también es extranjero. Bueno, la pregunta es si hoy Vargas Llosa es un escritor latinoamericano. Porque hay una discusión que no se dio, que es esta. ¿Por qué la organización que está en el predio La Rural de discutible legitimidad? Ya sabemos cómo fueron las concesiones del predio La Rural. Sí. Segundo, los adjetivos y epítetos de Vargas Llosa sobre los argentinos, que hemos visto ahí y otros que no están ahí, es una afrenta. Está diciendo que los argentinos han querido ser pobres, que los argentinos han querido tener las dictaduras que tuvieron, que los argentinos han elegido a este matrimonio que no sabe cómo gobierna, cómo puede gobernar un país como la Argentina. Está extrañando un país que él no conoció, pero que evidentemente sabe, que ocurrió antes de 2 años, él creo que nació en el 35, 36, no recuerdo bien, en la primera parte del siglo pasado. Esta afrenta al pueblo argentino no debería hacerla la feria invitando a Vargas Llosa, porque la feria está construida por multitudes argentinas que durante todos estos años, desde que se inició con la dictadura, porque la Feria del Libro comienza su fundación con la dictadura, asistió Videla a la Feria del Libro y otros comandantes en jefe en sus distintas versiones, y después se instaló con la democracia. ¿Qué necesidad tenía de ofender a los argentinos invitando a Vargas Llosa? Podía omitirlo en un año electoral con esas declaraciones ofensivas, y realmente podía haberlo omitido. Ahora, yo estoy de acuerdo, y acá diciendo, me parece que no hay que darle pasto a las fieras. Que vos si bien vos sos un gran intelectual, tenés una cabeza muy pensante y compleja, déjame que te adjetive, pero ahí te jugó lo emocional. Yo creo que Vargas Llosa y la feria se encarguen de su propia responsabilidad con los argentinos. Que diga lo que quiere decir y, como hipótesis, y a favor tuyo, dame una a favor, es que después de este debate es probable, podría ser, que Vargas Llosa viniera, hiciera nada más que un discurso literario y deje a toda esta andanada, digamos, opositora desde el punto de vista político, en agua de borraja. No lo sé, pero la responsabilidad es de los capitales de la Feria del Libro, organizadores que ofendieron, no a la presidenta de la Nación, sino ofendieron al pueblo argentino, que es el que llena las ferias del libro vocacionalmente, voluntariamente y espontáneamente. A ver, Nora. A mí me parece, yo la verdad acuerdo con el planteo que le hizo la presidenta a partir del relato de Horacio González y que trascendió en los medios sobre el mirar un poco más allá de cómo se puede utilizar esto, una decisión de decir, bueno, mejor que Vargas Llosa no hable en la feria inaugural porque tiene este pensamiento, la verdad, ignorante sobre lo que es la Argentina y América Latina, en definitiva, por más que sea un intelectual brillante.
Me parece que eso es como alimentar... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Vargas Llosa es una figura de proyección internacional. Vos tenés la presencia de Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires y tenés repercusión en todos los medios del mundo. Hoy contabas, Horacio, que fue tapa en el diario El País, el tema de Vargas Llosa. Hoy ¿no? mismo la edición del Claro, es indudable. Entonces, si vos tenés... con lo que viene diciendo Vargas Llosa sobre la Argentina, con lo que también sintetizó Barragán con respecto a las conexiones internacionales de Vargas Llosa, que es la derecha más recalcitrante, porque en Venezuela también ha ido, ¿se acuerdan el escándalo que hizo cuando Internacional diciendo que no lo dejaban entrar a Venezuela porque hicieron un trámite migratorio, como en cualquier país? Bueno, ni pensar un trámite migratorio en los Estados Unidos, donde te desnudan porque si te ven cara de sospechoso. Entonces, es un operador de la derecha internacional y esto lo querrían, en definitiva, usar para esto. Ahora, también me parece que es, evidentemente, y esto me parece lo más positivo de este debate, que es una decisión política de la organización de la Feria del Libro darle la conferencia inaugural a Vargas Llosa, que tiene, obviamente, méritos como escritor, premio Nobel, podemos discutir la validez o no del premio Nobel, pero son esos lugares de reconocimiento del establishment que por derecha y por izquierda se legitiman en todas partes del mundo. Pero darle la conferencia inaugural es decir, bueno, sabiendo lo que viene diciendo, en un año electoral, porque no estamos asépticos de la realidad latinoamericana, la realidad argentina, el contexto en el que se da esto, es una decisión política. Y me parece que, bueno, la presidenta toma la decisión política de que se abra el debate, que se dé el debate, que va a ser muy rico y que va a tener una cobertura mediática impresionante porque van a estar todos expectantes a ver si se lo respeta a Vargas Llosa en los términos que la derecha argentina pretende que se lo respeten. ¿Horacio? Yo quiero agregar a lo que dice Nora, lo que dijo Orlando también, dijo Américo, Barragán también. Y quisiera poner en juego aquí la idea de que la Biblioteca Nacional como institución tiene que garantizar esto. Es llamar a que el debate, entre todos los que estamos interesados en este debate, entre las miles de personas, jóvenes estudiantes de letras, de ciencias sociales, la tradición misma humanística de la Argentina, los lectores, a que se asista a la conferencia de Vargas Llosa, sea inaugural, no inaugural, con absoluto respeto, que se garanticen las condiciones de exposición y de expresión de Mario Vargas Llosa, por las razones que aquí dijimos. Hay una discusión pendiente con él, que él lo entienda así, que no se dé el más, o sea, llamo a esto, no se dé el más mínimo pretexto. Me doy cuenta más ahora de que efectivamente pudimos haber cometido el desliz en el fervor del debate de generar una atmósfera de pretextos, ya que ahora, dado el ejemplo de Venezuela, que cuidemos absolutamente, digo, a los jóvenes interesados en el tema, a los jóvenes que se ingresan, ¿no?, en el tema de la literatura, la lectura, al millón de personas que van a la Feria del Libro, porque la Feria del Libro es lo que decís vos, Orlando, que hay 1 millón de personas que van todos los años a la Feria del Libro, es el público argentino, es la lectura de un pueblo lector con el pueblo argentino. O sea, garanticemos estrictamente la palabra de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro y llamemos a los jóvenes, incluso aquí a los jóvenes militantes, a que elaboren documentos, elaboren perspectivas de análisis sobre populismo, república. Esa es la discusión en la Argentina, y que se demuestre que efectivamente la Feria del Libro, en las condiciones de esta Feria del Libro, con lo que aquí se ha dicho, con su estructura interna, económica, simbólica, que sea el ámbito adecuado para que Vargas Llosa dé su conferencia, y me atrevo a decir hasta a esta hora inaugural, ¿no? No, digo, creo poder resumir lo que dice Horacio González hay mucha gente esperando que a Vargas Llosa le tiren un huevazo. Que no somos nosotros los que estamos esperando que le tiren un huevazo. Hay mucha gente, por ejemplo los de la Fundación Atlas o Clarín, van a estar deseosos. Entonces hay que evitar el huevazo. Claro, porque para reciclar también inclusive una escena que el año pasado vibró en la Feria del Libro, ¿no? Que hubo como situaciones de conflictividad, etcétera, etcétera. Es muy interesante ese llamado de atención para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a un tema bastante más liviano. ¿No crees que vamos a poder ascender a este tema después de este nivel? No, vamos a descender, vamos derecho para abajo, como un tobogán, eso no hay ningún problema. Si es tan lindo tirarse el tobogán. Una montaña rusa. La montaña rusa. En este caso vamos a hablar de Luli Salazar y Martín Redrado, señores. Parece que tiene los medios a favor, lo vemos, dale. Luli Salazar, Martín Redrado. Los medios versus Redrado.
El mimado de los medios dominantes en tiempos de la opereta Reservas, Martín Redrado, hoy es atacado por la prensa. Es llamativo cómo el periodismo se pone del lado de Luciana Salazar y pretenden hacer quedar al economista como responsable de la ruptura. Twitter de Luciana Salazar. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con Martín Redrado porque me desilusionó como hombre y ser humano. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con @Martín Redrado. O sea, abajo del camión lo mandó. Luciana Salazar terminó la relación con Martín Redrado. Sí. Yo no quiero hablar más de esta persona porque me parece que es una persona que miente a todo el mundo, no hace falta darle ni un minuto más ni de prensa ni hablar de él. A mí realmente me parece que las personas que engañan no habría que hablar de esas. El documento de la finalización oficial de la relación. Atención todos los medios, tomen nota que la voy a leer. En el sueño te veía inteligente, pero al despertar me di cuenta que se puede tener inteligencia y ser un estúpido en lo emocional y hasta un imbécil en lo moral. Es indignante. Los medios ignoran la argumentación que el referente del PJ Federal dio a la revista Caras y validan, sin chequeo alguno, los dichos de Salazar. El economista aseguró a la revista Caras que fue él quien terminó la relación. Revista Caras. Entrevista a Martín Redrado. ¿Por qué decidió terminar con la relación? Tenemos tiempos diferentes. Ella tiene una ansiedad suprema, va en quinta, mientras que yo lo hago en segunda. Tenemos una hoja de ruta diferente. El economista aseguró a la revista Caras que fue él quien terminó la relación. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con @Martín Redrado. Luciana Salazar terminó la relación con Martín Redrado. Decido ponerle fin a esta relación con Martín Redrado. ¿Por qué decidió terminar con la relación? Tenemos tiempos diferentes. El gorilismo es así. Nótese cómo Mirta Legrand, seguramente al advertir el marcado sesgo peronista de Redrado, lo mandó al frente rompiendo todo código de ética televisiva. Cuénteme, señor Redrado, ¿qué pasa con Luciana? Pero ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? El último viernes estuvo Redrado almorzando con usted. Pero en un corte me dijo, ¿no me preguntás por Luli? Mire, Mirta, cuando se trata de la vida privada de las personas, yo creo que hay que tratar a la gente con respeto. Pero en un corte me dijo, ¿no me preguntás por Luli? Pero ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? No se lo dije en el aire para no quemarlo, pero lo quemo ahora. Como epílogo, Carlos Menem, paladín del neoliberalismo en Argentina, sintetiza a la perfección la indisolubilidad de modelos y modales. Yo amo a la farándula, no es cosa nueva, siempre ha sido así, desde muy niño diría yo, y es la gente que le hace bien a la gente. Bueno, muy bien. Me parece... Sí, diga, Cabito. No sé, me parece que todo esto es una demostración de la inteligencia de Martín Redrado. Tiene que ver con que, por ejemplo, cosas que él dijo que tenemos rutas distintas, ella va en quinta, yo en segunda, y la piba tiene razón, vas en segunda, fundís el auto en la ruta. Sí, es verdad. En principio. Y otra cosa, ¿querés salir con Luli Salazar y no salir expuesto? Es como sentarte a UPA desnudo un puerco espín y no querés pincharte. Te vas a lastimar, en algún momento te vas a lastimar. Pero ahora es paradójico lo de Redrado, ¿no? Porque ustedes recuerdan diciembre del 2001, sentado arriba de las reservas del Banco Central. Pensé que arriba del puerco espín. 2010. ¿Yo dije cuál? 2001 dijiste. En 2001 no había reservas. Sí. Hace un año. Sí, hace un año, exactamente. Por eso el Siempre se me lapso. imaginan sentados ahí en algún lado. En Puerco Espín, en la reserva. Tenemos mentes muy... No sé vos. Bueno, digo, en ese momento Redrado era como el representante, el que aglutinaba, digamos, gran parte de la oposición. Iba a ser el presidente. Sí, claro, era Pero un qué personaje con rédito le proyección puede, política. porque evidentemente lo que todos sospechamos, por lo menos, es que es algo armado, que se pusieron de novios, se pusieron de acuerdo. Y ¿qué rédito puede sacar con salir con Luciana Salazar más que contarle un asado con los amigos, digo? Cristófaro, que es experto en literatura del siglo XIX, europea, creo. Sí. Puede quizá yo puedo dar respuesta. Primero, ya que referís la literatura del siglo XIX, la abundancia de literatura epistolar a la que estamos asistiendo. O sea, los dos
los dos informes parecen atravesados por cartas, ¿no? Digamos, y volviendo a lo de antes, me da la impresión de que verdaderamente, digamos, uno podría establecer alguna clase de comparación entre el debate acerca de Vargas Llosa, etcétera, lo que se generó alrededor de la invitación a la conferencia inaugural de la feria, y este otro, ¿no? Porque me parece que ahí hay una serie de claves políticas muy interesantes para pensar. Porque en el primer debate, si no entiendo mal, y muy brutalmente dicho, digamos, lo que parece estar de algún modo en juego es la relación entre la literatura, o por lo menos la figura de un escritor, y la política. Y aquí la política la vemos inmediatamente convertida, o muy rápidamente reconvertida, por así decir, a la figura dominante de la política en los años 90, que era la relación entre la política y el espectáculo, por así decirlo, ¿no? O sea, no es que la primera discusión no esté en relación con el espectáculo, porque en cierto modo la Feria del Libro, como ya se dijo, ya se viene diciendo, forma parte de la lógica del espectáculo, esto es evidente. Pero me parece que, sin embargo, se podría avanzar por ese lado, digamos, y pensar, y en ese sentido, digo, qué interesante abrir esta clase de debates, digo, no por deformación profesional, no porque yo me dedique a la literatura del siglo XIX, sino porque me parece que son debates que producen inmediatamente, digamos, una lógica discursiva, un lenguaje, se pone en juego un lenguaje mucho más consistente, por así decir, mucho más sólido, que los lenguajes que aparecen alrededor de si Luli Salazar o no Luli Salazar y Redrado, etcétera, etcétera, que parecen lenguajes que más bien tienden a empobrecer la política, ¿no? Mientras que este otro campo, digamos, pareciera un campo en el que por lo menos quedan abiertas las posibilidades de intensificar la discusión política alrededor de lenguas más innovadoras, por así decir. Estamos un poco cansados de la lógica del espectáculo tan brutalmente expuesta como la exponen los medios habitualmente. Me sorprende mucho el pensamiento de Américo tratándose de Luli Salazar. Yo me quedo en el escote todo el tiempo. Viene el escote. Pasé por alto ese detalle. Pasé por alto ese detalle. Trancado te en el admiro, escote. Admiración. Señor, vamos a un corte, ya volvemos.